El ataque del ministro Óscar Puentes a Vito Quiles no es una casualidad. Tiene dos objetivos. El primero es cancelar e incitar la violencia política contra el adversario, y el segundo es una llamada de atención y un aviso a navegantes para todos aquellos que intenten traspasar lo que exige el gobierno, que son adhesiones incondicionales. Vamos a hablar de todo ello porque esto es muy grave. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestro comentario y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El ataque por parte de un ministro del gobierno a un periodista, por muy mal que le caiga o por mucho que esté en desacuerdo con ese periodista, debería ser fuente de un rechazo absoluto por parte de todos los ciudadanos y particularmente de los periodistas. Nos pueden gustar o no lo que dicen los periodistas, y yo he sufrido en muchísimas ocasiones el ataque de periodistas de un lado, de otro, incluso pues lo he considerado como inaceptable en muchas ocasiones. Pero lo que no podemos hacer, desde luego, es blanquear lo que está ocurriendo en España. Y lo que está ocurriendo en España es mucho más que el exabrupto maleducado de un ministro que no tiene una posición realmente relevante. Lo que está ocurriendo en España es mucho más que el ataque a un periodista de un medio que quieran llamar de extrema derecha o lo que sea, etcétera. Lo que está pasando en España es que se utiliza de manera muy clara por parte del gobierno la estrategia de la propaganda constante, que es la siguiente. La primera, por supuesto, es la de acusar a todos los demás de las cosas que hace el propio gobierno. Acusan de violencia política, de incitación al odio, de bulos, de mentiras y de propaganda y, por supuesto, de calumnias, mientras llevan a cabo incitación al odio, calumnia, bulos y mentiras. Pero además lo que hacen es un doble reflejo de lo que es la política totalmente totalitaria de un gobierno que lo que quiere es imponer su visión de lo que es la libertad de expresión, que es la adhesión incondicional a lo que exija el gobierno en cada momento. La utilización de un objetivo, en este caso se llama Vito Quiles, es muy clara. Se busca a un periodista que sea especialmente vulnerable. Este periodista, por supuesto, se le lleva a un punto en el que el ministro más aparentemente combativo, el más insultador, el más maleducado, introduce la violencia política contra ese periodista. ¿Y qué es lo que busca el gobierno en ese entorno? Número uno, cancelar, limitar y destruir civilmente a ese periodista que le es incómodo, ¿de acuerdo? Número dos, el señor Puente no da puntada sin hilo. Este señor no dice estas cosas porque hay que ver qué maleducado, es que se viene arriba, etcétera. No hace absolutamente nada que no venga directamente ordenado por parte de sus jefes, de su jefe, el presidente Sánchez. Pero además es muy importante otra cosa. No es solamente el ataque a Vito Quiles, es la exigencia inmediata de la adhesión incondicional por parte de los demás. Es decir, como en cualquier dictadura, no solamente es el intento de la cancelación civil del ciudadano al que se ataca, sino además comprobar que inmediatamente los cercanos, los que están dentro del rebaño, participan de esa cancelación civil y buscan la manera de presentarse como los que más ruido hacen todavía, generando todavía más odio y todavía más división. Acompañadme porque la cosa merece la pena verse. Yo me he enterado de lo que ha ocurrido con Vito Quiles cuando he visto este tuit absolutamente infame del ministro Óscar Puente, que debería suponer la dimisión inmediata, en el que decía:
Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular, y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Bien, ¿por qué todo lo que está escrito aquí es extremadamente peligroso y a la vez completa y absolutamente prediseñado? Esto no es una casualidad o un momento de agresividad por parte de un ministro maleducado. Te lo voy a volver a explicar. El insulto, saco de M, es ya de por sí violencia política, ¿de acuerdo? Segundo, dice, está difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Ojo, que lo que está haciendo el ministro ahí es precisamente poniendo en peligro a los policías al decir que eso es un vehículo policial, porque tiene toda una batería de mecanismos para ir a ese periodista y explicar lo que son supuestamente equivocaciones y para preservar la seguridad y, por supuesto, que no se sepa lo que es un vehículo policial, etc. Esta es la parte que es más importante. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. La reacción en muchos medios de comunicación y por parte de muchas cuentas en Twitter, muchas de ellas además, entre comillas, anónimas, ha sido brutal. ¿Y qué es lo que han aplaudido? Precisamente el hecho de que el ministro, teniendo un Estado de Derecho en el que hay una justicia independiente, en el que hay toda una serie de mecanismos para defender la honorabilidad del ministro y todo aquello que pueda ser considerado equivocado dentro del tuit que pone el periodista Vito Quiles, lo que han aplaudido ha sido el hecho de una amenaza totalitaria en el que dice voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. A mí me parece no extremadamente peligroso. A mí me parece, además de extremadamente peligroso, me parece totalitario y de verdad vergonzoso en una democracia consolidada. En una democracia consolidada, el ministro no solamente tiene todos los mecanismos para no defenderse, sino para mostrar si es que esto que ha mostrado el señor Quiles es mentira, sino para resarcir aquello que considere que ha sido mancillado, etcétera, etcétera. Están todos los mecanismos, además, por supuesto, de la enorme cantidad de medios de comunicación que le defienden y le apoyan. Absolutamente legítimo todo ello. Lo peligroso aquí es el blanqueamiento del insulto y la violencia política, porque esto es violencia política contra un adversario por pensar diferente. Ojo. Segundo, el uso del poder para amenazar con la utilización de la fuerza, sea como sea, para que la persona lo, entre comillas, pague caro. Bien, es francamente peligroso. Y es francamente peligroso, ¿por qué? Porque además el Partido Popular ha exigido a Sánchez que cese al ministro Puente por el insulto, obviamente, al periodista Vito Quiles. ¿Y qué es lo que ha pasado inmediatamente? Primero, han empezado a decir que si no es periodista. Quiero recordar que algunos de sus referentes periodísticos, directores de periódicos, etcétera, no hicieron la carrera ni la terminaron de periodismo y que en España la libertad de prensa está garantizada. Quiero recordar además que el hecho de que el señor Vito Quiles sea un periodista que no le guste a la izquierda o al gobierno, etcétera, no es óbice para que directamente se esté no solamente exigiendo la cancelación profesional y personal de esta persona, sino además se exija la adhesión incondicional de los cercanos a la hora de generar esa violencia política contra esta persona.
¿De acuerdo? El Sindicato Unificado de la Policía también ha reaccionado diciendo que el que ha puesto en peligro la seguridad ha sido el propio ministro. Pero es que me importa mucho, mucho que nos demos cuenta de que este no es el elemento clave. El periodista Vito Quiles ha anunciado acciones judiciales contra Óscar Puente por llamarle saco de mierda y además amenazando, diciendo que se iba a encargar personalmente de que pagará caro difundir esta información. Bien, me parece extremadamente importante y también me parece extremadamente importante que el presidente Javier Milei desde Argentina, una persona que ha sufrido esa violencia política contra él por parte de la oposición ahora, de lo que antes estaba en el gobierno, se solidarice con este periodista. Este periodista, además, que es legítimo, es legítimo ser un periodista, lo pueden ustedes llamar cañero, de esos tiene en la izquierda usted a muchos. Es completamente legítimo que este periodista sea molesto, absolutamente, pero es importante recordar que se le ha acusado por parte de la izquierda de ser un difusor de mentiras cuando no tiene ninguna, repito, ninguna condena por haber difundido o por haber publicado falsedades, ninguna. Y estamos hablando de medios de comunicación que le están acusando de ser un periodista que defiende y que difunde mentiras, de medios de comunicación que, sin embargo, sí tienen esas condenas. Y para mí lo más importante, lo importante de un sistema garantista y de un sistema de libertades es que sí, que hay efectivamente medios de comunicación de izquierda y de ultraizquierda que difunden cosas que no son correctas, pero es precisamente con más libertad de prensa con lo que se combate a eso. Que sí, que puede haber informaciones equivocadas e incluso tendenciosas en otros medios de distintos colores, pero es precisamente con más libertad de prensa como se defiende la capacidad de las personas de defenderse ante estos supuestos problemas. A mí lo que me importa de un sistema de libertad de prensa no es que el gobierno decida qué es verdad o mentira, qué es un bulo o qué no es un bulo, porque la probabilidad de que el gobierno introduzca los bulos, la mentira y la propaganda cuando controla la información es del 100%. ¿Por qué estoy extremadamente preocupado? Porque leo que una de las asociaciones de prensa, la AFAPE, rechaza dar amparo a Vito Quiles pese a la actitud reprochable del ministro Puente. ¿Por qué me preocupa que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España decida tomar esta posición? Porque se está generando una situación que es la siguiente. La idea de que mirar hacia otro lado cuando se ataca a un periodista es algo que tiene un rédito político. Es decir, todos saben que el gobierno está introduciendo la violencia política y el asalto de manera que se cercene la libertad de expresión. Pero muchos pueden percibir que hay una ventaja en convertirse en uno de esos comisarios políticos que deciden qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que es verdad y qué es lo que es un bulo. El miedo a ponerse de parte de un periodista percibido de derechas es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Estoy convencido de que hay un montón de personas en esta federación que, siendo de izquierdas, están alucinando con lo que está ocurriendo en España con la libertad de expresión. Pero perciben probablemente que, siendo de izquierdas, a ellos no les va a afectar. Lo que pasa es que debemos recordar lo que ocurre cuando se asalta a la libertad de expresión en cualquiera de sus propiedades. Lo que ocurre es que primero se piensa que a uno no le va a afectar y después van a por ti. Claro, el problema de pensar que va a haber, digamos, un cierto rédito. Es interesante, además, la nota de prensa porque reconoce que la actitud del ministro es reprobable, pero
no quiere amparar a Vito Quilos, es decir, la equidistancia entre el que agrede con violencia política evidente y el que sufre esa agresión. Y se piensa que esto no va a afectar porque solamente, entre comillas, le afecta a un periodista supuestamente de eso que ellos llaman ultraderecha. Ah, qué curioso. ¿Qué es lo que pasa? Que, entre otras cosas, la violencia política que está utilizando el gobierno lo que hace es constantemente tildar de ultraderecha, de bulo, de mentira y todo eso a quien no le interesa. Y lo hemos visto con periodistas de centro izquierda, con periodistas y expresidentes del gobierno de centro izquierda. Esto es extremadamente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque fíjate que la plataforma por Televisión Española Libre, ellos mismos dicen que es alucinante que se colabore con el acoso del sanchismo a la prensa y actuar con el doble rasero según quién sea el periodista atacado. Si el periodista atacado es de izquierdas, tienes una batería absolutamente gigante de altavoces para criticar, Dios mío, que viene la ultraderecha, que la ultraderecha está atacando, que es que esto es intolerable, que va contra la libertad de prensa, y cuando no, entonces pasan estas cosas. Y esto es comisariado político. Es importante también darse cuenta de lo siguiente. Nos estamos enfrentando a una situación absolutamente peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Hemos visto también que la Asociación de Prensa de Madrid se adhiere al mismo comunicado de la FAPE en el que vuelve a ponerse en esa posición de equidistancia entre el ministro acosador, el ministro que está utilizando la violencia política y el que la sufre. Para mí, todo esto es extremadamente peligroso. Fijaos lo siguiente, ¿eh? Lo que no puede es mentir. Porque un periodista que miente... Pero es que no lo han condenado ni una sola vez por mentir, Pablo. Mira, el jefe de este señor... Ni una sola vez lo han condenado. Escúchame un segundo. Termina, Pablo. Fíjate que le están acusando de mentir. El señor Alvise dijo que en la puerta de mi casa había una UBI móvil. Atención, por favor, vamos a ver este clip, porque a mí me parece que es interesante. Este es el uso de la violencia política que yo estoy explicando. Empezamos. Un periodista puede tener la ideología que quiera, faltaría más. Parece que no. Un periodista lo que no puede es mentir. Un periodista puede tener la ideología que quiera, faltaría más, pero lo que no puede es mentir. Es increíble viniendo de una persona que ha estado utilizando la mentira, la propaganda, los bulos y el uso constante del ataque a los periodistas de otra ideología, y que venga con ese tono melifluo diciendo esto. Porque un periodista que miente... Pero es que no lo han condenado ni una sola vez por mentir, Pablo. Porque un periodista que miente es un periodista corrupto. Atención, todos los que hemos sufrido las mentiras de periodistas de su cuerda, que además vuelvo a repetir, que hay todo tipo de mecanismos legales para luchar contra ellos. Serán lentos, eso tengo que sufrirlo yo, entre otras cosas. Serán lentos, pero lo que no podemos hacer es caer en el error de aceptar la injerencia política y la utilización por parte de los políticos de lo que ellos decidan que es la verdad y la mentira. Mira, el jefe de este señor... Ni una sola vez Escúchame un segundo. Termina, y le repite una y otra vez que es que, claro, le están llamando que ha mentido, le dicen que ha mentido y resulta que no tiene ni una sola condena por haber difundido noticias falsas. Escúchame un segundo. El jefe de este señor, Alvise, dijo que en la puerta de mi casa... El jefe de este señor, Alvise. Ahí está mintiendo. Porque creo que no sé cuántas veces ha sido que ha dicho... es una cosa increíble. Eso es gravísimo. Dijo que en la puerta de la casa de Manuela Carmena había una UBI móvil en temporada de COVID. Eso es gravísimo. Pero yo te entiendo, pero es que este chico... Esto es importante también porque quiero recordar que personas que han difundido mentiras sobre adversarios políticos, mentiras que además luego han sido demostradas en juzgados, que hay toda una cantidad de denuncias en juzgados por difundir mentiras sobre personas. Bueno, pues resulta que si hay una máquina del fango, ha sido precisamente la de Podemos.
A mí me parece esto extremadamente peligroso. Y me ha parecido interesante al ver esta cuenta, la cuenta del propio Vito Quiles, en la que explica lo siguiente. Fíjate lo que ha dicho Patxi López ante la pregunta de Javier Negre. Atención a esto. Drogadicto a Javier Milei. Sí, señor López, ¿le parece normal que un representante público como el ministro de Transportes, que había llamado drogadicto a Javier Milei, llame a un periodista acreditado en esta Cámara saco de mierda, sobre todo cuando es un representante de todos los españoles? Y si esa ley de medios también va a incluir medios como el de Infolibre, Jesús Maraña, que se inventó el bulo de la mujer de Feijóo y que ustedes amplificaron en la Cámara Baja. Muchísimas gracias. Esta es la respuesta. Sí, señor López. ¿Qué parte del caso de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez es un bulo y por qué califican de pseudomedios a aquellos periodistas que han publicado la investigación? Muchas gracias. Esto es violencia política. ¿Y por qué es violencia política esto? Esto es violencia política porque lo que está ocurriendo en España es que se está literalmente llevando a cabo un proceso de cancelación del oponente. Veréis, esto merece la pena defenderse. Y merece la pena defenderse, tenemos que ser absoluta y totalmente claros que cuando defendemos la libertad de expresión para todo el mundo. Defendemos que haya instituciones independientes en las que defenderse, por supuesto. Claro que un periodista puede tener una visión diferente al gobierno, pero pensad que el señor Patxi López, el ministro, etcétera, lo que están haciendo es una campaña directa en la que ellos están decidiendo qué medios son medios verdaderamente de comunicación y qué son eso que ha dicho el presidente de pseudomedios. Estamos en un momento absolutamente clave en la pérdida de lo que es un elemento esencial en la democracia, que es el momento en el que el gobierno llama a sus adláteres para no solamente cancelar y vetar a los que no le interesan, sino además busca la confrontación directa, exige adhesiones incondicionales y pone a toda su batería de enorme poder mediático, legal, etcétera, para ir contra el oponente por tener una opinión diferente. Hay toda una cantidad de mecanismos en una democracia libre para defender la honorabilidad y para defender la libertad. Y la libertad de expresión, efectivamente, tiene elementos incómodos. Yo soy el primero que los ha sufrido por parte de medios que se han dedicado a calumniar, por supuesto. Pero lo que jamás he pedido ha sido la destrucción de carácter, la cancelación de esas personas, ni muchísimo menos que se les impida el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que he pedido ha sido la capacidad de defenderme, por supuesto, claro. Y me parece que eso es lo legítimo. Me parece que lo absolutamente ilegítimo es lo que están haciendo con Vito Quiles. A Vito Quiles se le está utilizando como herramienta para llevar a cabo un asalto a la libertad de prensa que va mucho más allá de Vito Quiles, que va mucho más allá de otros periodistas, de Javier Negre, de otros medios, de los que sean. Va mucho más allá y tiene un solo objetivo, que es la propaganda, el control y la represión. Propaganda, control y represión. Se acusa de bulos al que no vende la propaganda. Se acusa de antidemocrático al que no acepta el control por parte de un gobierno que se está saltando todos los mecanismos de contrapesos que tiene una democracia. Y la represión, utilizando la cancelación civil y el ataque. Por lo tanto, hay que tomarse esto muy en serio. Esto no es un episodio ridículo de mala educación de un ministro con muy poca seriedad. Esto es mucho más y esto va mucho más allá. Esto va de ir poco a poco cancelando a la mitad de los españoles, más de la mitad, que no solamente no comulgan
con esta utilización constante de las instituciones para introducir la propaganda, el control y la represión, sino que lo que quieren es un país libre en el que se dé verdadera libertad de expresión. Que no te engañen y sigue defendiendo la libertad.